las manifestaciones de la pandemia no es solamente el establecimiento de nuevas relaciones al no salir, al no hacer mucha vida social, sino también en sentido, pudiéramos decir negativo, en sentido contrario. También hay una especie de pandemia de divorcios en todo el mundo. Nadie mejor que la doctora Cristina Balinotti, que está con nosotros, psicóloga clínica, experta en familia, para explicarnos esto. Y la primera pregunta, bienvenida doctora Balinotti, la primera pregunta, estas son parejas que se han divorciado con la pandemia como detonante, pero que venían en crisis desde antes, ¿o la crisis comenzó con la pandemia? No, sin duda, todo es un proceso en la vida. Un matrimonio no surge, un matrimonio no se genera de la mañana a la noche y un divorcio tampoco. Es un proceso conflictivo que venía dándose. La pandemia, ese punto de inflexión que hay en la vida, esas crisis, como puede ser también la muerte de un hijo que lleva al divorcio, el derrumbamiento económico, las guerras. En la Segunda Guerra Mundial también hubo muchos divorcios. Todas esas circunstancias que incrementan el índice de divorcios. En parejas que no están consolidadas, vale decir, que no tienen las estructuras sólidas. Imaginemos la pareja como un edificio que está construido para resistir vientos, para resistir el embate climatológico, ¿verdad? Y entonces resisten mucho más estas circunstancias, es decir, si están bien constituidas, que aquellas que no tienen una estructura sólida. Ahora bien, hablando de eso, doctora, tenemos unas cifras aquí que son verdaderamente alarmantes, nunca la habíamos visto. Por ejemplo, la mitad de todos los matrimonios en los Estados Unidos terminan en divorcio. Hay otra todavía tan asombrosa como esa para mí. En Estados Unidos se incrementaron los divorcios desde marzo en un 34% y 20% de los divorciados llevaban menos de 5 años juntos. ¿Qué le dicen esas cifras? Claro, bueno, me dicen que los matrimonios que tienen muy pocos años no tienen tiempo de conocimiento. Inclusive en esta cultura del hiperdesarrollo, de esta cultura en donde todos trabajamos y nos vemos muy poco, no hay tiempo para conocernos, no hay tiempo para llegar a acuerdos de pareja. Y entonces la persona estando con 24 horas juntos resulta que son grandes desconocidos unos para el otro. Sin duda que es favorecido por la época desde ya y por las crisis individuales que trajo esta pandemia. Por ejemplo, el deterioro económico, la muerte de algún familiar, que en algunos casos no hemos podido ver. Es decir, que hay todo un impacto psicológico muy importante a nivel individual y a nivel social y a nivel de la familia. Pero la pandemia no es la causa. La causa residía antes y era una condición premórbida, podemos decirle, una condición en donde hubo conflictos que no se resolvieron y en donde no hubo acuerdos para conocerse mejor y para convivir. Sabemos que el matrimonio es difícil en circunstancias, digamos, normales, mucho más en circunstancias conflictivas. Ahora bien, ¿no cree usted que también un factor es lo que podríamos llamar la liberación de la mujer? O sea, la independencia de la mujer. Antes no muchas mujeres iban a la universidad, en la época de nuestras abuelas y de nuestra propia madre, era dedicada a los hijos, a la crianza, al hogar. Inclusive hay sociedades hoy en día donde a la mujer no se le deja ni manejar. Ese tipo de liberación económica y profesional hace que la mujer aguante menos. Claro, y no solo eso, hace que la mujer sea menos madre, es decir, tiene menos tiempo para estar con los hijos, para cumplir con esa función sagrada. La mujer se ha corrido al territorio del varón, cree que de esa manera logra su independencia, pero en realidad la independencia debe conseguirse por fueros propios, es decir, buscarla desde lo femenino y no desde lo masculino. Yo creo que sí, las mujeres tenemos una gran responsabilidad en el sostenimiento de la familia. Y creo que hay cosas que marca la biología que no debemos de alterar, y hemos alterado a extremos increíbles, como por ejemplo, el hombre es el cazador, es el que sale a trabajar. La mujer, si tiene hijos, por supuesto, debe quedarse en la casa más tiempo, o por lo menos hacer
un part-time para poder estar más tiempo con esos hijos. Entonces, siempre en la familia, sin duda, el pilar es el padre y la madre. Pero cuando hablamos de la procreación, cuando hablamos de los hijos, el pilar fundamental a nivel emocional, psicológico, la ternura, la pone la madre, ¿verdad? Es decir, que es un régimen de compensaciones que se encuentra en todo el universo, ¿no? Las polaridades del universo. Y la polaridad más importante es la de varón-mujer. ¿Cuáles consecuencias ve usted inmediatas con esta pandemia de divorcios? Estamos viendo cifras en China y en Hong Kong a raíz de la pandemia, cómo se han incrementado los divorcios. ¿Qué consecuencias sociales, globales, va a tener en la estructura familiar estos cambios tan radicales en el rompimiento de esos hogares? Bueno, si tomamos en cuenta que la institución familiar es la primera institución que el hombre conoce al llegar a esta tierra, y a través de la cual se forma para poder ingresar en la civilización de manera adaptada, el futuro es bastante desolador, por cuanto al desestructurarse las familias, se desestructura la sociedad por ende, ¿verdad? Porque son los legos que van formando esa estructura familiar tan importante. De modo que la familia es el eje de toda sociedad y está formada la sociedad por varias familias. Debemos sostenerla desde una condición de salud y desde el matrimonio con una sana comunicación. Las parejas que se están por casar, preguntarse de alguna manera por qué se van a casar, cuáles son las causas profundas. Sí. Bueno, gracias, doctora Magliotti. Eso es muy importante. Gracias.